Comenzamos. Ahí empezó a grabar. ¿Alguna pregunta con el texto? Así empezamos a desarrollar cada uno lo que le tocaba. ¿Ninguna pregunta, chicos? No, profe. Bien, perfecto. ¿A quién le tocaba el método de transmisión significativa? Así lo hacemos rapidito. A mí, Luis. Bien, vamos. Martín. Por fin vamos a escuchar a un profesor como corresponde. Antes que me olvide, hoy es un día importante porque es por ley reconocimiento de Islas Malvinas, sector antártico y islas del Sándwich del Sur, así que hoy es un día importante para nosotros en este sentido. Bueno, listo. Para hacerlo acordar un poco, tener un calendario importante histórico. Exactamente, que nadie se acuerda. Bien. Muy bien, Martín. Somos todo oído con usted. Bueno, vamos a entender que un aprendizaje es significativo cuando de forma activa o consciente podemos relacionarlos con los contenidos previos que tenemos con los nuevos. Y en este caso el docente es un guía. Y esto tiene como objetivo ayudar a enriquecer y mejorar la transmisión a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, organizadores previos. Es decir, se presentan las partes más importantes del contenido teniendo en cuenta el perfil del alumno, del estudiante en este caso. Mapa conceptual, una representación gráfica de contenidos, hechos, ideas, etc. Después tenemos organizadores avanzados, es decir, es un análisis más detenido del contenido, a través de una exposición oral del docente o lectura de un texto. Y después podemos tener un seminario de debate y lectura, donde ahí el docente orienta. Y este método facilita el desarrollo cognitivo también, es muy importante. La interpretación, la lectura independiente, el intercambio de ideas, etc. Me gustaría hacer una introducción respecto a por qué se construyó este método. Y se hizo como una crítica a los modelos de instrucción clásica centrales, donde todo estaba determinado por la posición central del docente, si se quiere, ¿no? Y el alumno era un sujeto pasivo. Y se tendía a los aprendizajes memorísticos, o sea, todo por la memoria, ¿no? Con esta nueva tendencia o este nuevo método, los nuevos aportes es que, por ejemplo, como dije en un principio, los alumnos ahí pueden relacionar los contenidos previos con los nuevos. Y a su vez, esto se basa también en 3 pilares, que es la significación lógica del contenido, la organización de ese contenido por medio de una estructura lógica, y ahí lo que se evita es presentar temas sueltos, es decir, cosas que queden colgadas. Y después también hay una significación psicológica para los alumnos, es decir, el contenido deberá representarse apelando a los intereses, representaciones y cultura de los alumnos. Es una forma de integración entre el profesor y los alumnos. Y después hay otra cosa que es muy importante, que es la significación social de lo que se aprende. Es decir, el contenido y la forma de abordarlo debe tener en cuenta su propio valor para la vida, fuera del aula, ampliando la comprensión del mundo. Es decir, que tiene otra visión, si se quiere, respecto a este método de aprendizaje, ¿no? No sé si fui claro. Excelente, muy bueno, Martín. Voy a agregar algo para completar información. Muy buena exposición, Martín. Felicitaciones, la verdad. Gracias, Luis. Sintético, bien. Y un poco uno lo que busca es eso, ¿no? Como usted sabe que siempre estamos con esta visión a veces que no es nada apropiada, mayormente. El método de transmisión significativo es antiguo, como dijiste vos, porque de alguna manera se realizaba, es en realidad
lo que mayormente se da en las exposiciones, no en todas, pero la mayoría, en las universidades, donde el estudiante es pasivo en estas condiciones, ¿no? Y mayormente se busca un aprendizaje memorístico, ¿sí? Que muchas veces apela justamente a una visión que yo siempre critico, que es una visión un poco que apela a la conciencia social y apela también a la... Ya el término transmisión no es un buen camino, ¿no? En esto lo que hace la autora es tratar de buscar una nueva mirada a la transmisión significativa, pero yo la transmisión, nosotros no transmitimos, compartimos el conocimiento a través de estos tres aspectos que son muy interesantes, que ahora vamos a desarrollar un poquitito más para poder de alguna manera entenderlo y sumarme a lo que dice Martín, ¿no? Primero, para romper esta pasividad y esta visión memorística, uno, digamos, fue relacionando una nueva perspectiva donde los estudiantes tengan que ser mucho más activos, ¿no? Esto es lo que uno propone a través de estas pequeñas exposiciones, a pesar de que no hay, para tener una buena interacción tiene que ser la presencialidad, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora y buscaremos solucionarlo de esta manera, pero digo, es importante que ustedes tengan una exposición, que puedan explicar un tema, una variable, como lo hizo Martín. Bueno, a partir de esto hay buscar justamente estos conocimientos previos, que en realidad son construcciones previas y, como dice la autora, son experiencias también. Esto también suma experiencia y bueno, es importante. Comprender es reconstruir ese conocimiento, ¿no? Cómo vamos reconstruyendo desde lo individual a lo grupal. Bueno, y esto es un poco lo que tiene que ver con la significación lógica, ¿no? Que tiene que tener una relación lógica esto. Por ejemplo, de ir de lo menos complejo a lo más complejo, una significación lógica para nosotros es la contextualización, ¿no? Ubicación espacio-temporal, un eje cronológico, escalas espaciales, por ejemplo, de Europa hacia África y Asia, o del viejo continente hacia América. Digamos, tener esta lógica del viejo continente hacia América y de América hacia nuestro país, ¿no? Tener este sentido lógico cuando uno va a explicar un periodo de tiempo y un periodo, digamos, de un territorio, un espacio que uno quiera explicar, ¿no? Entonces, esto también es importante, que la significación tenga una lógica. Cuando nosotros vamos a presentar, digo, esto va a quedar grabado, pero no lo digan, pero a mí yo no estoy de acuerdo con los planes de clase, por ejemplo, ¿sí? No habría que hacer planes de clase, habría que hacer una secuencia didáctica, porque si no queda descolgado como algo fuera de un contexto. No sé si soy claro con esta situación. Yo no lo hablé con Lidia, ni tampoco con Romero, pero a mi entender lo que había que presentar ya sería una secuencia didáctica. Bueno. Con respecto a la significación psicológica, por supuesto que tiene que ver con representaciones de la cultura, dice la autora, es algo que tenga que ver con la cultura, no solo el contenido seleccionado, chicos y chicas, sino también tener en cuenta, digamos, que salga desde los estudiantes qué reflejo podemos hacer de distintas culturas. Si estamos viendo, por ejemplo, los persas o la cultura egipcia, bueno, qué relación hay, ¿no?, entre esa cultura, esa civilización para muchos, con una cosmovisión bien oriental, cómo se va incorporando y qué pasa con la conformación de Occidente, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el sentido que mayormente yo insisto muchísimo, que es cómo integramos a través de la enseñanza, ¿no?, a los estudiantes, cómo los integramos
sin despojarlos de su cultura, integrarlos desde su cultura y proponiéndole la visión de otras culturas. ¿Estamos? Sin caer con, digamos, con juicios de valor. Ojo esto, ¿no? Bueno, no vamos a hacer juicio de valor de las culturas históricas, ¿no? Digamos, con un recorrido tremendo de la historia. Con respecto a la significación social, como lo explicó muy bien Martín, voy a agregar nada más que la significación social le falta la significación sociocultural, ¿no? Tiene que dar ahí ya queda un poquito renga, digamos, la visión, esto, porque no es solamente una visión social, sino una visión cultural, ¿no? Porque de alguna manera lo que buscamos no es despojarlo de su cultura, sino fortalecerla en todo caso, ¿no? Conocer otra cultura, pero fortalecerlas, integrarlas. Esto tiene que ver con el valor que puede darle a la vida, a la propuesta nuestra, ¿no? Digamos, conocer el pueblo, por ejemplo, ¿no? El pueblo aborigen, en el caso de los guaraníes, bueno, conocer toda la cultura que nos podemos encontrar en el salón con algún hijo de algún paraguayo, ¿no? Con una cultura paraguaya, entonces hay todo un aporte, un insumo, unas experiencias que nos puede servir para buscar una mayor integración, ¿sí? Y además valorizar la otra cultura diferente. ¿Estamos? Esto también, supuestamente desde Buenos Aires tenemos culturas diferentes. Bueno, esas culturas diferentes tienen que estar integradas, sobre todo cuando hablamos de la patria grande, ¿no? Es algo importante para esto. Bueno, entonces, parte de un problema, la autora, que justamente la transmisión significativa en un tiempo pasado tenía este modelo memorístico, aunque no es el concepto o el camino para mí de transmisión, ¿no? Nosotros no transmitimos del conocimiento, es un poco activar junto con mis estudiantes un problema o algún tema que ellos quieran saber o que puedan participar. Bueno, método de diálogo reflexivo. ¿Quién le tocó? Chicos, estamos hablando de métodos que se aplican y que ustedes lo van a aplicar en sus planes de clases, ¿no? Esto es un argumento para que ustedes en la metodología que van a compartir en cada plan de clases apliquen esta metodología y después vamos a ver las estrategias, ¿no? Las estrategias las marcó un poquito Martín ahí, ¿no? Las redes conceptuales, ¿no? Digamos, estas estrategias lo que hacen es integrar al grupo, acuérdense, la metodología es la misma, pero las estrategias pueden, de alguna manera, incorporar desde lo individual a lo grupal, ¿no? Esta es, sin buscar la homogenización, ¿no? Decir, bueno, todo igualito, todo, no. Evitar, digamos, eso y que haya que haya identidades, ¿no? Que haya personas que sean diferentes, ¿no? Bien, método de diálogo reflexivo, ¿a quién le tocaba? Yo, profe. Vamos, Nicolás. Muy bueno, Buenísimo. Martín, ¿eh? Muy bueno, gracias. Bien. El método de diálogo reflexivo hace referencia al diálogo que es fundamental entre el docente y el alumno. Se busca siempre la forma de intercambiar puntos de vista, postura, experiencias sobre el contenido a enseñar. A través del diálogo se puede lograr que el estudiante nos logre dar su punto de vista, una concepción, una idea de sus conceptos. El diálogo, según la autora, atraviesa una larga historia a través de Sócrates con la mayéutica, el desarrollo del pensamiento reflexivo, también ideas de Freire, y el diálogo reflexivo es necesario a la hora de dar clases, ya que el docente y el estudiante son sujetos activos. Estos contenidos tienen que ser vitales en el diálogo, ya que la palabra es el vehículo que transporta este diálogo. La búsqueda de la pregunta reflexiva es lo que genera la construcción de significados, de conceptos, es la chispa, para mí, de la curiosidad
del alumno, el del asombro. Es buscar el diálogo reflexivo. Perfecto, muy bueno. ¿Preguntas al doctor Martín, o una pregunta al doctor Nicolás ahí? Sí, Martín. ¿Puedo hacer una pregunta? Lo que usted quiera, haga lo que quiera, Martín. La exposición que hizo Nicolás tiene que ver con el saber tenebroso también. Y eso es un poco, sin que se enteren los Sin que lo alumnos, diga, que es obviamente, tenebroso, ¿no? porque puede. Bueno, sí, ahí está Cristian, que lo lleva la sangre, el saber tenebroso, es un tipo con. Ojo con que llega a ser alguna transfusión de sangre, te pasa el saber tenebroso y sabes qué, ¿no? Hacemos una ambulancia. Bueno, sí, totalmente. Lo que pasa es que lo que dijo Nico, muy bueno, porque la verdad hizo una síntesis muy interesante, ¿no? Esto de la reflexión tiene que ser constante, chicos, ¿sí? Porque la reflexión, digamos, primero y principal, la pregunta que ustedes, cuando ustedes ven el equilibrio en el salón, como mayormente lo hago yo, ¿no? Vemos que está todo con los datos, todos aceptados, el conocimiento, es romper el equilibrio con una nueva pregunta, ¿sí? Porque esto se trata, el conocimiento y el ejercicio psicológico, lo que hablaban el punto anterior, ¿no? La significación psicológica, ¿no? Se desestructura y se reconstruye nuevamente, ¿no? Esto de desestructurar y estructurar nuevamente junto con los estudiantes, ¿no? Que yo soy el que de alguna manera salgo afuera y no, yo tengo que acompañar esta construcción, ¿no? Es importante y que también me va a servir a mí, ¿no? Como coordinador de esta Sí, no, propuesta. en el diálogo aprende el docente del alumno en este intercambio. Exactamente. Es imposible no aprender de los estudiantes, chicos. Hasta la misma pregunta no la hace el docente, sino también los alumnos. Esta pregunta reflexiva. Exactamente. Por eso sostengo tanto esto de que es un aprendizaje mutuo y que de alguna manera a mí me parece que la pregunta reflexiva nos lleva al territorio a todos, ¿no? Porque a lo mejor lo que hace la pregunta reflexiva es tanta abstracción, volcarlo a la realidad, ¿no? Y esa realidad está muy ligado con esto de la significación sociocultural. Porque si yo le estoy enseñando algo a los chicos, ¿no? O estamos compartiendo, mejor dicho, un contenido con mis estudiantes, y no tiene significatividad, que no sea significativo para su realidad sociocultural, en el caso de ustedes, si yo le estuviera dando a ustedes un contenido que no tiene nada que ver con sus prácticas, o con sus futuras prácticas, ¿para qué lo damos? ¿No? El para qué. Y si volvemos al para qué, ¿no? Está bien, el qué y el cómo lo tenemos, pero el para qué no lo tenemos. Entonces, digo, estas preguntas reflexivas no solo son individuales para nosotros para realizar nuestras prácticas, sino también para el grupo. Y muchas veces también tiene que ver esta reflexión con una, que yo no sé si lo hice con usted el año pasado, pero también con esto de la metaevaluación, ¿no? Y la coevaluación, ¿no? La metaevaluación de cómo fue el proceso de todo el ciclo lectivo, y la coevaluación es cómo me evalúo yo como docente junto con ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, esto lo que hace, de alguna manera, es buscar más horizontalidad que verticalidad, ¿no? Esto de imponer, ¿no? De buscar esta visión que tiene que dejarse de lado ya, ¿no? De influir, de tener. Uno tiene ideologías, tiene una mirada, se para entre un paradigma, pero siempre respetar también, digamos, la visión de los otros, como lo dijo muy bien ahí Nicolás, ¿no? Darle valor a eso, ¿no? Darle valor contundente. Por eso yo cada rato pregunto, y para mí es muy importante estas interacciones, porque acá es un poco donde se pone en juego, digamos, la mirada de cada uno y sus experiencias. Bueno, y algo que quiero destacar que dijo Nico, no sé si cerró, pero me parece muy importante esto de que la dirección tiene que estar en construir, junto con mis estudiantes, conceptos, interpretar
¿no? Esos conceptos y poder buscar explicarlos, ¿no? Como hizo Martín y como lo hizo Nicolás, ¿no? Esto es lo que de alguna manera yo al principio busqué algunos conceptos, fíjense en ustedes enseguida con esos conceptos que estuvimos trabajando, los aplicaron al texto en su interpretación y lo supieron explicar. Esto es el objetivo que de alguna manera tuve en este proceso. Muy bien. ¿Algo más, Nicolás? Podría agregar que el diálogo viene a fomentar la madurez intelectual, el Por supuesto. autoanálisis Es perfecto. y la educación moral, que iba con esto del saber tenebroso, como dijo Martín. Exactamente. Chicos, con lo que dice Nicolás es fundamental. Yo puedo hacer mi clase, terminar con una reflexión. Puedo terminar mi clase con una pregunta, me puede llevar a una nueva pregunta. La pregunta que me pueda llevar a la reflexión para la próxima clase, ¿no? Eso también tiene que ver con una... Esto está ligado, se cortó un poco, eso está ligado, ya empezamos, ¿no? Ahí se lo escucha. Ya empezamos, se empieza a cortar. Ahí está. Esto está ligado, corté la cámara, esto está ligado, chicos, con lo que nosotros decimos de la secuencia didáctica. No es una clase aislada, estamos en un contexto, ¿no? Y uno piensa en la programación secuencias didácticas, ¿no? Esto es lo que ahora se está, y que a mí me parece que es muy bueno, ¿no? Esto de la secuencia didáctica, como una historieta que debe tener un comienzo y un final. Y el otro principio, la otra secuencia tiene que estar prácticamente asociada a la anterior, ¿no? Y esto es importante entenderlo así. ¿Algo más, Nico? No, profe, nada más que agregar. Bueno, esto Creo que quedó está muy claro. bueno, chicos. Muy bueno, Nicole, te felicito. Está, me parece, para que ustedes lo puedan aplicar en sus prácticas, ¿eh? Futuras prácticas o en las prácticas, digamos, para que ustedes puedan argumentar, ¿no? Cuando voy a aplicar una metodología. Bueno, ¿quién sigue con el método de cambio o conflicto conceptual? Muy bueno este método es el que debemos utilizar. Es un poco, yo me adelanté, pero bueno. ¿Alguien le tocó? ¿A quién era? Cristian Castro, ¿qué tenía usted? Yo tenía la emoción de la enseñanza. ¿Cómo es? ¿El método? La emoción en la enseñanza. Ah, la emoción, ¿cierto? Que a usted le tocó, me iba a cantar azul para emocionarme, sí, ahora me acuerdo. ¿Qué más? A ver. Bueno, bárbaro. No sé si se me habrá pasado. Bueno, método de cambio o conflicto conceptual. Esto tiene que ver con el razonamiento crítico. Tiene que ver con el conflicto teórico que vamos a proponer cada uno, ¿no? Tiene que ver con un conflicto empírico y un conflicto teórico, si queremos decir. Un conflicto empírico está justamente cuando nosotros proponemos, puede haber en un contexto, digamos, por ejemplo, alguna tensión puede darse con respecto a alguna variable o algún problema que haya surgido dentro del mismo establecimiento. Por ejemplo, chicos, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se corta? Ahí Sí, se cortó, seguimos profe, mal, un ¿no? poco. A ver, ahí mejoró. Ahí mejoró un poquito más. Sí. Ahí está, bueno. Tiene que ver esto de cuando llevamos a conflictos de interpretación o conflictos empíricos. Por ejemplo, yo traigo, estamos viendo algún proceso histórico y en ese proceso histórico aparece una fuente
que contradice lo que venimos viendo. Entonces, eso es un conflicto empírico, ¿sí? Porque esa lo que hace es cambiar la visión de la interpretación del problema. ¿Se va entendiendo esto? Digamos, el conflicto tiene que ver con esto, ¿no? Con alguna fuente primaria que de alguna manera lo puedo utilizar a esto. ¿De qué manera? Yo doy un enfoque, cuando traigo otro enfoque, el otro enfoque tiene otra particularidad, ¿no? Debe tener otras fuentes, otra metodología, que a mí me permita que eso llevarme una atención adentro del aula, ¿no? Una atención en el buen sentido, ¿no? Una atención, digamos, epistemológica, historiográfica, en este caso, ¿no? Y este conflicto justamente termina con un conflicto teórico, que es justamente a dónde quiero llevar una visión historiográfica compleja, chicos. Por ejemplo, lo que vimos, lo que estamos en historia mundial, esto de, digamos, migraciones o invasiones, ¿no? Migraciones o invasiones, bueno, eso digamos, ese sería el conflicto teórico. El conflicto digamos, práctico. Uy, no, se corta mucho, ¿no? Mamita querida, Sí, no le entendí eso, profe, que dijo recién. qué Conflicto mala histórico. el celular. El conflicto. Ahí estamos mejor. Qué desastre la tecnología. Sabe que no la quiero la tecnología. A ver, esperamos un segundito a ver si abajo tengo más suerte. A ver. Sabe que me niego a la tecnología, por eso me hace esto la tecnología, ¿no? Al lado de Saben la que no la parrilla, quiero. Luis, ahí se va a entender todo. Sabe que no la quiero, por eso me hace esto. Un segundito que voy a ir abajo a ver si. Ahí estamos mejor, parece, ¿no? Un segundito que vamos abajo a ver si. Bueno, acá estamos mejor, parece, ¿no? Estoy pegado al módem. Ya no sé qué hacer. La budinera no funcionó, Cristian, ¿eh? Hay que buscar otras. Bueno, acá estamos bien. No va. Nos quedan 10 minutos. Se va la hora. Bueno. Bien, entonces, esto digamos, del método de cambio conflicto conceptual, fíjense que mayormente lo venimos haciendo y ustedes lo hemos experimentado el año pasado en primer año. El conflicto conceptual, por ejemplo, cuando tenemos un término que es eurocentrista, ¿y cuál es la visión americana? Esto lo hemos trabajado muchísimo, ¿sí? Entonces, esto apela de alguna manera a buscar otros caminos y otras interpretaciones. Este método, lo que es una de las características que a mí me parece, no solo con el razonamiento crítico, ¿no? Ustedes me entienden a mí con esto del pensamiento crítico, no estoy muy de acuerdo,
porque es incompleto, chicos, ¿sí? Yo si no llego a conclusiones con mis estudiantes es porque no hice conocimiento, me quedé solamente con el razonamiento crítico. Y para eso para eso tenemos que seguir la carrera de periodismo, si queremos hacer eso, ¿no? Porque la verdad que no llegan a ninguna conclusión. Entonces, la idea acá es justamente la flexibilidad que tiene este método, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque se ponen en juego las fuentes y se pone justamente el método de cambio constante desde la historiografía, ¿no? Desde distintas miradas que pueden modificar los conceptos. Sobre todo a ustedes cuando les soy tan hincha con esto de las variables. Fíjense, yo contextualizando las variables es mucho más específico el contexto y además sumo otro agregado, que es la forma de interpretar un proceso histórico, con precisión, sin cuestiones básicas, ¿no? Sin reducir el conocimiento, como veníamos. Reducir el conocimiento justamente es lo que mayormente no entendemos. Por ejemplo, el enfoque de un contexto, ¿no? El contexto es fundamental, chicos, todo hay que contextualizar. El profesor de historia que no contextualiza está reduciendo el conocimiento. ¿Estamos? O sea, cuando nosotros vamos al examen final, yo voy a preguntar, ¿qué contexto? Listo. Acostumbrémonos a contextualizar espacio, tiempo y una introducción de algunas variables que intervengan en ese contexto. ¿Estamos? Bien. Este método de cambio o conflicto conceptual, ¿cuál es el objetivo? Llevar a la discusión, muchos dicen el debate, ¿no? Hay diferencia entre discusión y debate, ¿no? El debate tiene ciertas normas que debemos respetar, ¿no? Minutos, dejar hablar al compañero, bueno, ese tipo de cosas, la discusión es más corta y puede llevar luego a un debate, pero bueno, eso termina una discusión interesante y donde los estudiantes exponen no solo sus argumentos, sino su modo de explicar, y ustedes ahí van a conocer el modo y el código que tiene cada uno de los estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos esto? Profe, una consulta. Este ítem ¿Sí? que es usted está muy de la mano con Sí. el conflicto cognitivo, ¿no? Que se buscan en los alumnos. Exactamente, buscar esto, ¿no? Justamente, El saber previo. digamos, el conflicto, Bueno. la tensión, ¿sí? La tensión, digamos, no solo como método de cambio, porque lo importante es tan flexible que puedo ir recurriendo. Es muy lindo este método de cambio y conflicto conceptual para explorar, por ejemplo, qué problemática vamos a trabajar con nuestros estudiantes. O sea, mi propuesta como problema, como interrogante, y luego la formulación del problema, este método es muy, digamos, como un método exploratorio con mi estudiante a dónde vamos a apuntar con el problema. ¿Se entiende? Para iniciar, cuando tengamos que hacer la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Hasta dónde llegaron con los contenidos, qué experiencias tienen. Yo de ahí voy, esos insumos de información, lo que me va a hacer es ir armando mi diagnóstico. Es muy importante para ese momento de la evaluación diagnóstica a principio de año. ¿Más preguntas? Por ejemplo, si voy a un marco conceptual, ayer vino el presidente de España, creo que todavía está, ¿no? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Bueno, si yo les digo que el presidente de España, que España es una monarquía y no es republicana, ¿ustedes qué me dicen? ¿Quién vino ayer entonces? El representante de la monarquía. Exactamente, o sea que es como un jefe de gabinete. Es un súbdito. ¿Se entiende? Es como si es un Un jefe de encomendero. gabinete, vendría a ser, desde el orden jurídico español. Claro. ¿Eh?
¿Cómo, Cristian? Un encomendero. Bueno, no, pero digo, volviendo a esto, la guerra española, la guerra civil española, lo que llevó es la discusión monarquía y republicanismo, acuérdense de esto, bueno, no sé si lo saben. Entonces ganó la monarquía. ¿Se entiende? Entonces, porque muchos piensan que vino el presidente, en realidad es como un jefe de gabinete. ¿Se entiende? Bueno, digo, para que... Entonces, esto es la idea, ¿cuál es? Llevar al conflicto conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿Ese ahí sería el caso del método... primer ministro en Inglaterra? Disculpe. ¿Cómo? ¿Ese Sí, sería el nada caso del más primer que ministro? es presidencialista porque es en forma directa, el otro es en forma indirecta, como en Estados Unidos. Lo elige el Parlamento, en el caso de Inglaterra. ¿Se entiende? Bueno, se me fue. Bien. ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Método inductivo básico. Yo lo tenía, profe. Vamos a escuchar a Florencia. Apaguen las campanas, todo que habla Florencia. Me pongo la cara. Bueno, en este método de enseñanza se va a partir de una base empírica, a partir de la experiencia. Se parte de la observación y el manejo directo de distintos materiales. Se va a buscar que el alumno registre y comprenda y clasifique distintos datos y que a partir de eso empiece a definir regularidades o generalizaciones que se comparten en esos distintos materiales. Se va a buscar que el alumno comprenda el contenido por su propia actividad directa, por su propia experiencia sobre los materiales. Va a estar organizado para quienes aprendan, formen sus propios conceptos mediante la observación y el manejo de estos materiales. Se va a buscar que, bueno, que los alumnos desarrollen la comprensión por su propia actividad en lugar de que sea por la explicación organizada del docente solamente. Un ejemplo de este método, por ahí le estoy mandando cualquiera, pero porque lo estoy viendo ahora y se me ocurrió. Puede ser, yo estoy acá, justo estoy mirando a mi perro. Estoy observando, sería la observación de que el perro mueve la cola. Que mueva la cola puede ser un patrón. Y entonces a partir de eso yo voy a generar la teoría si todos los perros del mundo mueven la cola. No sé si está bien o le mandé cualquiera. No, está Pero excelente, es lo que... está excelente. Sí, 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 sí. No es deductivo, es inductivo, me induce a explicaciones, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Digamos, yo veo un caso particular y lo llevo a la generalidad. Es el modo o la metodología que tienen mayormente los periodistas, ¿no? Se fijan que hay 2 o 3 docentes que hacen paro, entonces todos los docentes, los llevo a la generalidad de la abstracción, todos se entienden, ¿no? Entonces, esto podemos correr y caer en este riesgo. Lo que a nosotros nos serviría este método es para luego comprobarlo. Si es real de que todos son de esta manera, porque con 2 o 3 que sean casos que